irnos a nuestro texto de esta noche, nuestro texto de enseñanza, que se encuentra en Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38. Bien, vamos allí, por favor, con nuestras Biblias. Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38. Bien, dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien. Bueno, este tema lo he denominado Jesús manifiesta compasión hacia los necesitados. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, quizás allí menciona más o menos como Jesús y la mies. Bueno, no importa mucho quizás el título que le podamos poner, pero lo importante es que nosotros podamos estudiar y poder llegar a indagar y profundizar lo que el Señor quiere decirnos, por supuesto, por medio de su palabra. Cuando Mateo escribe aquí este breve texto de estos versículos, esto está allí más o menos entre dos secciones a la vez, porque por un lado, hasta este capítulo 9 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo ha hecho obras. El discípulo y testigo Mateo, quien era judío, él habla acerca de nuestro Señor Jesús dentro del Evangelio que ha escrito Mateo. Es dominante el hecho de que Jesucristo es el Rey y es el Mesías de su pueblo amado. Así que el propósito de Mateo al escribir, al presentar el Evangelio, es el reclamo de nuestro Señor Jesús a que Él es justamente el que debe de heredar el trono davídico, el trono de David, tal cual como se había hecho en los pactos, tanto abrámico y principalmente davídico. Así es que en este sentido, por un lado, Mateo está escribiendo o ha escrito hasta aquí todas las obras que Jesús ha venido haciendo, ya en el tema también de sus discípulos, quienes lo seguían, pero los discípulos están más en un papel de espectadores. Ellos hasta ahora no han hecho específicamente ninguna obra, pero a partir de este texto entra a una sección en la cual nuestro Señor Jesucristo de alguna manera va a dejar un poco de lado el trabajo o el tema del ministerio público para empezar a trabajar un poquito más en concordancia con sus discípulos. En este tiempo en el cual ya se ve a partir de esta siguiente sección, es nuestro Señor Jesucristo teniendo tiempos de intimidad con sus discípulos, de enseñanza, de permanente presencia con ellos, para que ellos a la vez ya vayan entendiendo exactamente cuál era el propósito por el cual nuestro Señor Jesús los había llamado. Entonces, estando entre estas dos secciones, es que nuestro Señor Jesucristo va a mostrarle a los discípulos justamente el propósito de su presencia y de su ministerio, estando allí para su pueblo Israel y para los gentiles a los cuales Él acudió. Así es que en esto es lo que justamente se va a centrar en realidad aquí en estos versículos acerca de la compasión que nuestro Señor Jesucristo tuvo con respecto a las personas quienes lo siguieron de alguna u otra manera por distintas razones. El verso 35 con que inicia allí Mateo nos dice de que nuestro Señor Jesús recorría, dice, todas las ciudades y aldeas enseñando. Miren ustedes qué era lo que nuestro Señor Jesucristo hacía.
Él dice, iba enseñando en las sinagogas de ellos, iba predicando el reino, Él iba sanando las enfermedades y toda dolencia del pueblo. Eso es lo que allí nos está mencionando en cuanto a la obra que nuestro Señor Jesús hacía. Miren ustedes que cuando el verso 35, por ejemplo, menciona que nuestro Señor Jesucristo recorría, está hablando una voz griega, periegien, ¿ya? Y esto es un tiempo imperfecto, lo cual está queriendo decir que esto era una acción continua. Nuestro Señor Jesucristo iba de comunidad en comunidad, de ciudad en ciudad. Él recorría de manera continua para hacer este tipo de trabajo. ¿Qué era lo que nuestro Señor Jesús hacía? Allí nos muestra de que Él recorría, dice, todas las aldeas, todas las ciudades de la región de Galilea. Y allí hay tres vocablos en los cuales utiliza Mateo para poder ilustrar lo que nuestro Señor Jesús hacía en ese recorrido hacia las comunidades. Allí utiliza el apóstol Mateo, utiliza estos vocablos, dice enseñando, dice predicando, y que quiere decir también proclamando, y también dice sanando. Estos tres participios que utiliza Mateo son las actividades cotidianas, las actividades permanentes que nuestro Señor Jesucristo hacía en la medida que Él iba recorriendo cada comunidad, cada pueblo dentro de las ciudades. Así es que en ese contexto nuestro Señor Jesucristo lo hacía esto evidentemente con mucha compasión, que es lo que vamos a venir justamente enseguida hablando. Y bueno, como les decía, los discípulos de nuestro Señor habían estado hasta ese momento allí de espectadores. Habían seguido a nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús no había aún permitido de que los discípulos le ayuden de alguna manera, sino exactamente nuestro Señor Jesús hacía todas las obras de sanidad, de predicación y todo aquello en lo cual nuestro Señor Jesucristo hacía. Él estaba allí metido de lleno en ello y sus discípulos nada más solamente estaban expectando. Y es allí, a partir de este verso 36, que nuestro Señor Jesucristo ya le va a demostrar a los discípulos de cuál era la razón principal por la cual ellos habían sido elegidos. El verso 36 allí nos indica, y voy a hablar solamente, empezar por la parte A, porque quiero hablar justamente acerca de los motivos que nuestro Señor Jesucristo tenía. Versos 36 y 37, voy a hablar acerca de los motivos, dice, y al ver a las multitudes, o al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, ¿no? Entonces dijo allí a sus discípulos, a la verdad la miel es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este inicio del verso 36? Nuestro Señor Jesucristo en ese momento está de alguna manera Él revelando su corazón y el motivo principal del ministerio que Él estaba ejerciendo al venir como un Dios encarnado. Nuestro Dios o Jesús es un ser divino. Nuestro Señor Jesús es eterno, nuestro Señor Jesús es la segunda persona en la Trinidad, y lo que hizo nuestro Señor Jesús es venir a la tierra para encarnarse, y al adquirir una naturaleza humana, nuestro Señor vino a ser 100% divino y a la vez, por supuesto, 100% de una naturaleza humana, pero no pecaminosa. Nuestro Señor no, por su naturaleza divina, nuestro Señor Jesús, por supuesto, no tuvo ningún contacto con el pecado. Y aunque nuestro Señor fue una persona que fue tentable o que fue sujeto a la tentación por su naturaleza humana, sin embargo, evidentemente, nuestro Señor Jesús no pecó justamente porque era un ser divino. Así es que en ese sentido, nuestro Señor, estando allí delante, nos podemos imaginar, Él está en una cumbre, en un cerro, y de pronto nuestro Señor orienta y enfoca su mirada hacia alrededor y ve allí toda una multitud de personas que están cerca de Él.
Y allí es donde nuestro Señor justamente descubre su corazón al mirar a estas personas. Descubrimos justamente allí lo que impulsó a nuestro Señor a venir aquí en la tierra, el propósito del cual Él venía y enseñaba, el propósito por el cual Él predicaba, y principalmente porque Él sanaba o sanó, digamos, a un puñado de personas. La cantidad exactamente no lo sabemos. Juan dijo allí al término de su epístola, dijo que si se escribieran realmente todas las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo, no alcanzarían la cantidad de hojas para poder terminar en cuanto a sus obras. Pero nuestro Señor Jesús está allí. Estas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo está mirando son personas que son dignas de condenación. Son personas que prácticamente son condenables. Son personas que estaban prácticamente de camino al infierno. Y a través de estos versículos 36 y parte del 37, quiero hablarles acerca de 3 elementos que motivaba a la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos 3 elementos que motivó a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su compasión? Vemos allí el verso 36a. Nos habla acerca de su compasión divina. Nos dice el verso 36a, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Cuando hablamos de la palabra compasión, el cual esto es desde la perspectiva griega, es un sustantivo, ¿bien? Y significa literalmente intestinos o entrañas. ¿Ya? Es como más o menos tratando un poquito de nosotros aplicarlo a nuestros tiempos, es lo que ahora nosotros hoy, por ejemplo, hablamos con el corazón. Cuando vemos a una persona que está en aflicción, cuando vemos a una persona que está en una situación miserable, una persona que está en una situación difícil, quizás una de las primeras cosas que nosotros decimos es, ay, me duele el corazón por lo que esa persona está pasando. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos utilizaban evidentemente otra palabra que no era precisamente corazón, sino que era esta palabra de entrañas, los intestinos. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido o usted ha visto justamente la necesidad tan fuerte de una persona, y lo primero que usted ha sentido más que el corazón, usted ha sentido en sus intestinos, allí adentro, el moverse justamente por esa situación en la cual usted está siendo testigo. Esta mañana, o en realidad hoy por la tarde, me dediqué brevemente a ver allí un pequeño short que de una mujer. Está allí ella con 3 niños. Es una mujer negrita, es una mujer de Sudán. Y como les explicaba esta mañana, y ustedes seguramente lo están viendo por las noticias también, en Sudán está habiendo un tema de están matando personas por un aspecto racial étnico, ¿no? A lo que ellos, entre comillas, pueden considerar como una limpieza. Así que han muerto esta semana pasada 460 personas, y nos están mostrando las noticias actualmente de que miles de personas están saliendo de estas ciudades porque esta gente está viniendo prácticamente y está matando pueblo por pueblo. Así que hay mucha gente que está emigrando. Entre medio de ellos, lastimosamente, hay muchas mujeres que están con sus niños. Y esta tarde justamente es lo que vi eso, un pequeño short. Una mujer que está allí con sus 3 niños, donde el mayor parece ser como de unos 6 añitos y el menor es un niño que está en brazos. La mujer, ahí el hombre que está filmando, el hombre al parecer está viniendo con su teléfono y se está acercando a la señora, y la señora lo ve al hombre, y la primera reacción que la mujer toma es una reacción de pavor. Inmediatamente la mujer se pone consternada como diciendo, ay, me encontró y me va a hacer algo. Pero sin embargo el hombre está viniendo a darle palabras de ánimo, está viniendo el hombre a saludarla, y en lo que va diciendo el encabezamiento es que dice que miles de mujeres están saliendo de sus casas, muchas de ellas están saliendo con hijos, y que estas personas están prácticamente matando sin discriminación. Pero además de matar, otra de las cosas que están haciendo principalmente a las mujeres es violarlas, y no importando si tienen hijos o no. Así que esta mujer prácticamente estaba sola. Estamos hablando que esta es noticia prácticamente de esta semana. Una mujer que está vulnerable,
una mujer que está en una situación de caminar kilómetros y kilómetros, no sabe quizás exactamente hacia dónde va, pero lo cierto es que está con un gran peligro porque en todo ese corredor hay lugares donde estas personas están listas con sus ametralladoras o sus pistolas listos para matar. Esta es la situación. Por tanto, en ese momento, mientras miré ese pequeño short, evidentemente algo dentro de mí, evidentemente me creó una conmoción. Y en ese momento me puse a orar y le dije al Señor, Señor, por favor, te pido por esta mujer. Pero no solamente te pido por ella, te pido por quienes ella también representa. Así como ella, hay miles de mujeres que están pasando por esta situación. Señor, te pido por ellas. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo de alguna manera está haciendo. La palabra en este verso 36 nos dice que nuestro Señor Jesús, al ver la condición de estas personas, dice, se conmocionó. Algo allí dentro de los intestinos se le movió al ver la condición miserable en que esa multitud que estaba viniendo a ver a nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en ese momento. Por supuesto, ellos venían evidentemente por distintas razones, humanamente hablando, de las cuales enseguida vamos a hablar. Allí entonces está la palabra compasión. Así es que nuestro Señor Jesús está mirando desde esa colina, desde ese cerro. Él está mirando esa enorme cantidad de individuos que están allí, lo han seguido a nuestro Señor Jesús por mucho tiempo. Muchos de ellos probablemente ya tendrían meses estando detrás de nuestro Señor Jesús. Estaban allí por doquier donde Él iba. Mucha gente venía, lo observaba, mucha gente lo escuchaba. Mucha gente estaba ansiosa por verlo y oírlo. A ese gran maestro, a ese hombre hacedor de milagros, y lo miraban y admiraban lo que Él hacía y lo que Él decía. Nunca, y evidentemente nunca, estas personas habían tenido la experiencia de ver y de oír y de mirar a una persona tal cual como nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en ese tiempo. Así es que estas personas, hermanos, estaban definitivamente entusiasmados por mirar y por de alguna manera poder estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ellos venían por distintas razones, sin lugar a dudas. Muchos de ellos venían nada más quizás por solamente mirar y oír, pero habían otros evidentemente que vendrían por objetivos y por propósitos determinados. Unos venían porque evidentemente estaban principalmente ellos enfermos, entonces querían ser sanados por nuestro Señor Jesús. Otros eran amigos o familiares de aquellos enfermos que también llevaban a su familiar o a su amigo para que esta persona sea sanada por el Señor. Y otros simplemente iban porque definitivamente, como la palabra de Dios dice, estuvieron realmente despavoridos o estaban con una sensación increíble de ver la autoridad en la cual nuestro Señor Jesucristo hablaba y acerca del reino de nuestro Señor Jesús. Así que estos eran los propósitos por los cuales inicialmente nuestro Señor Jesús hacía su obra. Ahí la palabra nos dice, acudía con frecuencia de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y lo que nuestro Señor Jesús hacía era justamente agarrar y predicar el Evangelio, hacer sanidades, eran entre las cosas que nuestro Señor Jesús hacía. Y lo cierto es que nuestro Señor allí ve esas multitudes, y al ver esas multitudes nuestro Señor vio la profundidad. Nuestro Señor Jesús vio el dominio del pecado que a ellos les asediaba. Vio la condición desesperada en la cual esas personas se encontraban. Vio la condición de ceguera espiritual que estas personas tenían. Así es que estas personas estaban allí y en consecuencia, evidentemente, nuestro Señor Jesús tuvo compasión de ellas y sin lugar a dudas esto conmocionó allí en el fondo de sus entrañas. Hay un doctor, Paul Brand, él escribió unas notas. Él es un médico que trabajó entre medio de los leprosos y él en un momento de reflexión acerca de la vida de nuestro Señor Jesús, él escribió estas pequeñas palabras a las cuales se las quiero en este momento leer. Él dice, Jesús extendió la mano y tocó los ojos de los ciegos, la piel de los que tenían lepra y las piernas de los lisiados. A veces me he preguntado por qué Jesús tocaba tan a menudo a las personas que curó, muchas de las cuales debieron haber sido obviamente enfermedades feas, insalubres y malolientes.
Con su poder fácilmente pudo haber agitado como una varita mágica, pero decidió no hacerlo. La misión de Jesús no fue solo o no fue sobre todo una cruzada contra la enfermedad, sino más bien un ministerio hacia personas individuales, algunas de las cuales tenían una enfermedad, el cual él quería que estos seres humanos uno a uno sintieran el amor, la calidez y la plena identificación del Señor hacia ellos. Jesús sabía que no podía demostrar fácilmente amor a un gentío, porque por lo general el amor implica tocar al otro. Así que este médico, el cual tiene una amplia experiencia por haber estado entre medio de los leprosos, entre medio de personas necesitadas, por experiencia personal conocía exactamente por las cosas que nuestro Señor Jesucristo pasó. Sabemos de que, bueno, a lo menos en los tiempos de nuestro Señor Jesús, las personas no podían tocar a los leprosos. Aún la ley establecía de que los leprosos tenían que estar a cierta distancia y mencionar de que era inmundo para que los demás se aparten a un lado y no toquen y aún siquiera se mantengan distantes de esta persona leprosa. Y sin embargo nuestro Señor Jesús aún fue capaz que cuando un hombre leproso se acercó y le dijo, si quieres puedes limpiarme, nuestro Señor Jesucristo se acercó y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Fueron estas las palabras que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Así es que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos. Aunque si bien ellos tuvieron necesidades físicas, nuestro Señor atendió sus necesidades físicas, pero más allá de su necesidad física, nuestro Señor atendió la necesidad espiritual. Porque el Señor vio esa necesidad en la cual ellos se encontraban, una necesidad tremenda de perdón, porque ellos se encontraban en una condenación eterna. Y hermanos, evidentemente eso ahora no ha cambiado en nada. En realidad lo que nuestro Señor Jesucristo vio es la misma situación que hoy día también nosotros podemos ser testigos que hay en el mundo. Aunque allá afuera en el mundo hay gente que ríe, aunque allá afuera en el mundo hay gente que cree que porque tiene dinero cree ser superior o cualquier otra cosa, hoy lo que más reina en el mundo lastimosamente es gente necesitada. Y aunque quizás no lo sientan, pero lo que hoy rige en el mundo son personas condenadas para ir al infierno. Entonces hay una profunda necesidad y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vio en estas personas. Nuestro Señor fue una persona misericordiosa. Nuestro Señor fue una persona que realmente lo que hizo, lo hizo porque Él amaba a su pueblo y amó a las personas a quienes evidentemente todos ellos a quienes atendió. En este caso el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9, el apóstol Pedro nos insta a nosotros, a la iglesia, a que nosotros también tengamos una actitud similar a la de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9, el apóstol Pedro dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. El apóstol Pedro tiene claro, porque el apóstol Pedro vivió al lado de nuestro Señor Jesucristo, lo acompañó durante todo el periodo de su ministerio hasta que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Por tanto, nuestro Señor, el apóstol Pedro estaba imbuido y lleno del Espíritu Santo de tal manera que él podía también decir estas palabras, pero son palabras que no están lejos de nosotros. Todo creyente, la palabra del Señor nos dice que hoy nosotros también podemos ser llenos del Espíritu y podemos tener el fruto del Espíritu, en el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por tanto, lo que el apóstol Pedro ha mencionado en su carta no es algo que está distante de nosotros, es algo en lo cual evidentemente por la naturaleza de Cristo nosotros también podemos tener, y es más, es necesario que lo tengamos.
Es un imperativo que cada creyente sea lleno del Espíritu para que así como nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo compasión de las personas, de la misma manera también nosotros sintamos esa misma compasión por las necesidades que tienen las personas. Estamos hablando evidentemente de que pueden ser de ellas muchas veces las necesidades físicas que son externas, son importantes. Por medio de ellas nosotros llegamos a suplir lo otro que es lo más importante, la necesidad espiritual. Hermanos, nuestro Señor Jesús estuvo allí delante de estas personas y la palabra allí nos indica que tuvo compasión de ellas. El segundo aspecto en el cual quiero mencionar, la segunda motivación de nuestro Señor Jesús, fue justamente esa condición perdida. Estas personas no solamente estaban ellos con necesidades físicas, de enfermedades, con necesidades con demonios, personas endemoniadas. No solamente fueron el tema de sanar enfermedades, sino que hubieron muertos quienes fueron resucitados. Y todo esto en el cual nuestro Señor Jesús vio, pero como les acabo de mencionar, según el verso 36 dice, porque estaban allí ellos como ovejas dispersas que no tienen pastor, nos dice allí el verso 36b. ¿A qué es lo que el Señor aquí se refiere o lo que Mateo se refiere en este contexto? Cuando menciona allí de que ellos estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, está hablando evidentemente de que estas personas al estar desamparadas significan de que ellos estaban, esta palabra desamparada es en el griego escullo, y esto significa como más o menos vapuleado, despellejado, pero también puede ser también a menudo relacionado con maltratado, magullado, mutilado, destrozado, agotado, exhausto. Fueron estas las cosas en las cuales seguramente nuestro Señor Jesucristo pudo ver. También la palabra allí menciona, dice que estaban dispersas, y esto viene de la palabra ripto, y esta significa derribado. Esta palabra significa postrado, esta palabra significa totalmente indefenso, como cuando hay, por ejemplo, una herida mortal. Así que nuestro Señor Jesús pudo ver en estas personas, en esta condición tan terrible en las cuales ellos se encontraban. Estas personas estaban allí dispersas, estas personas estaban allí desamparadas. Pero además también lo otro en lo que termina el texto es de que estas personas estaban como ovejas que no tienen pastor. Las personas quienes deberían de ser llamadas allí a cuidar de ellos, a cuidar sus heridas, a protegerlos, eran evidentemente los líderes religiosos, fariseos, saduceos, líderes quienes estaban allí, los escribas entre medio. Estas eran las personas quienes debían de estar allí listos para poder proteger a estas personas impotentes e indefensas. Pero sin embargo, lastimosamente, estas personas estaban en otro lado. Los escribas y los fariseos lastimosamente ofrecían una religión que a estas personas, a los judíos, más bien en lugar de quitarles cargas, más bien les añadían cargas, y cargas en las cuales ni siquiera, dijo nuestro Señor Jesús, ellos estaban dispuestos a cargar con un solo dedo. También ellos estuvieron en una condición en el cual nuestro Señor Jesús dijo allí en Mateo 23:4 y en Mateo 23:13, nuestro Señor dijo de que ellos, en lugar de abrir el reino de Dios para que estas personas entraran al reino, estas personas más bien se pusieron ahí como un obstáculo para que estas personas puedan ingresar al reino de los cielos. Hermanos, estas personas estaban allí como ovejas que no tienen pastor. Es triste decirlo, pero hay iglesias en las cuales necesitan, evidentemente, todas las iglesias necesitan, tanto como su pastor principalmente, y sus líderes que puedan estar allí acompañando en los momentos en los cuales las ovejas o en este caso las personas necesiten una voz de aliento. Necesiten que haya una persona que esté de su lado para animarlos. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús ve en ellos como personas que no tienen pastor. Esos líderes religiosos, en lugar de acompañarlos y estar con ellos, todo lo contrario, lastimosamente estaban poniéndole cada vez más cargas
y cargas en las cuales ni siquiera estaban dentro de los mandamientos divinos. Eran simplemente tradiciones de los ancianos, tradiciones del sistema judaico que ellos aplicaban, y en lugar de quitarles las cargas a ellos, más bien les aumentaban. Así que en esta condición en la cual ellos se encontraban, le dice ellos allí a sus discípulos, nuestro Señor Jesús, que en este caso vemos la venidera consumación del juicio, lo vemos en el verso 37a. Jesús dijo allí, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Esas fueron las palabras que nuestro Señor Jesús dijo. A la verdad la mies es mucha, nos dijo en el verso 37a. A la verdad la mies es mucha. Nosotros normalmente tomamos la palabra mies y tenemos razón evidentemente también para pensar en ello, de que la palabra mies se trata justamente de las personas, del conjunto, del colectivo, ¿no? Se trata de ese grupo o ese conjunto de personas en las cuales están allí en una profunda necesidad. Podríamos tal vez decir de que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a eso cuando nuestro Señor Jesús dice, a la verdad la mies es mucha. Pero también podemos verlo desde otra perspectiva en la cual tal vez nuestro Señor Jesucristo pudo haberlo dicho también. Esta perspectiva lo podemos ver en que probablemente nuestro Señor, cuando habló de la palabra mies, está hablando de esta palabra en el griego terismo, se usa esta palabra 12 veces en el Nuevo Testamento y dentro del contexto en el que se refiere esta palabra se refiere tanto a salvación o se refiere a juicio. A salvación o a juicio utiliza esta palabra mies en 12 oportunidades dentro de lo que viene a ser el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Joel capítulo 3, si ustedes me acompañan con sus Biblias, en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 3, versículos 11 al 14, nuestro Señor le dice estas palabras allí a su pueblo. Pero no solo a su pueblo, sino principalmente a las naciones, a los gentiles. El Señor les dice esta palabra por medio del profeta Joel. Les dice así, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Aquí cuando Joel está hablando acerca de esto, Joel está hablando acerca de una profecía en el cual nuestro Señor se va a sentar y dice, va a juzgar a las naciones gentiles. Va a juzgarlas por todo lo que han hecho en cuanto a su maldad y principalmente también hacia lo que hicieron para con su pueblo Israel. Así que el Señor menciona estas cosas y en medio de ello dice, echad la hoz porque la mies ya está madura. Nuestro Señor está haciendo aquí una referencia a que la mies está hablando en un sentido de juicio. Así que probablemente, tal vez podamos decir, de que una podría ser de que nuestro Señor está hablando allí de que la mies está hablando en torno al colectivo de las personas que estaban allí en ese momento, o por el otro lado, al decir de que la mies estaba ya allí, es que tal vez estaba queriendo hablar acerca de juicio. Nuestro Señor estaba viendo evidentemente en esencia la condición en la cual ellos se encontraban, una situación en la cual lastimosamente, si no había algo que hacer por ellos, su condición era una eternidad de condenación. Así que a eso tal vez es lo que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. Y es a eso a lo que nuestro Señor Jesús justamente ministró. Fue a ello a lo cual nuestro Señor Jesucristo estuvo con mucha compasión hacia estas personas. La palabra allí nos indica que nuestro Señor Jesús estuvo muchas veces sin descanso. Hay una de las cosas que me agradó y que honestamente nunca lo había visto de esa perspectiva, pero en esta serie de Chosen hay un momento en el cual los discípulos de nuestro Señor Jesús, ellos están allí sentados, están hablando, por momentos están discutiendo, porque hay muchas cosas en las cuales tienen ellos diferencias internas. Así que nuestro Señor Jesús está allá.
Hay una multitud de personas que está con Él y nuestro Señor Jesús está haciendo sanidades, nuestro Señor Jesús está sacando demonios, nuestro Señor Jesús está cumpliendo un ministerio allí con las personas quienes están. Son centenares, son miles. Y sus discípulos han perdido de vista por un tiempo el estar allí acompañando a nuestro Señor Jesús. Y se han venido y ellos simplemente se han sentado, se han reunido y están empezando a hablar. Por momentos surge una desaveniencia entre ellos y empiezan a discutir entre ellos. De pronto ya anochecido el día, mientras ellos están empezando a levantar la voz entre un poco de gritos en la discordancia que ellos tienen, de pronto cuando acuerdan hay como un pequeño gemido que viene hacia ellos y cuando ellos dejan de hablar y empiezan a mirar de dónde viene, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está viniendo después de haber pasado todo un día en el que probablemente no haya desayunado, probablemente no haya almorzado, probablemente ni siquiera haya cenado, porque ya está de noche. Nuestro Señor Jesucristo está viniendo y está con un rostro de pero tan cansancio, tan vulnerable, tan lleno de estrés, que Él lo único que atina es nada más agarrar y decir, disculpen, buenas noches, y simplemente ir así medio extenuado y directo simplemente a ir a su tienda para echarse y dormir y descansar. Muchas veces nuestro Señor Jesús podríamos imaginarnos que llegó a esa situación. Miles de personas cuando Él inició su ministerio estuvieron detrás de Él. Miles de personas buscándolo, con algunas necesidades u otras, pero Él estuvo allí, muchas veces quizás sin comer. Otras oportunidades, nuestro Señor Jesús buscó oportunidades para un poco desligarse de ellos, para simplemente tomar un tiempo para orar. Pero después nuestro Señor Jesucristo estuvo plenamente con ellos en el tema de suplir aquellas necesidades que ellos tenían. Así es que, pero más allá, evidentemente, de esas necesidades físicas, nuestro Señor ve en ellos justamente de que la mies está allí lista. La mies para ellos está allí listo para el juicio divino, a lo cual estas personas, quizás muchos de ellos sin darse cuenta, es lo que se están dirigiendo. Al respecto de eso, el apóstol Pablo a nosotros nos dijo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 11, nuestro Señor Jesús dijo a la iglesia, el apóstol Pablo, dijo a la iglesia, conociendo pues el temor del Señor, dijo el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, nosotros persuadimos a los hombres. ¿Cuál era el temor del Señor? Era de que justamente habrá una multitud de personas quienes irán al infierno. Una multitud de personas. Y hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué nosotros estamos haciendo hoy con respecto a esta situación? ¿Cuál es el papel que ahora nosotros los creyentes tenemos? Ya nuestro Señor Jesucristo no está aquí en carne, físicamente nuestro Señor Jesús no está aquí entre nosotros. Pero sin embargo el mandato continúa. Nuestro Señor hace 2000 años atrás vio esta misma necesidad en la cual hoy en día se sigue viendo. Nosotros somos testigos de estas necesidades y probablemente no tenemos justamente el don de sanidad como para poder nosotros causar en que la gente pueda venir y que pueda oír el mensaje del Señor. Pero en realidad no necesitamos precisamente eso. El Señor nos dio un mandato allí en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y anunciad el Evangelio a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado hasta que yo vuelva. Nuestro Señor nos ha dado este mismo mandato. Y el apóstol Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, nosotros persuadimos a los hombres. La palabra persuadir viene de esta voz de que es convencer o hacerle ver a una persona en cuanto a la necesidad real que está viviendo. Hermanos, ¿cuál es el papel que hoy en día nosotros estamos desempeñando? ¿Está usted hablándole a las personas acerca de nuestro Señor Jesús? ¿Está usted en esa misma situación, en la misma actitud de compasión que nuestro Señor Jesús tuvo? Hermanos, cuán necesario
hoy en día es de que nosotros los creyentes realmente tengamos esa misma actitud de compasión que tuvo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vio esa multitud y las vísceras, los intestinos se le conmovieron. Así como hoy en día nosotros podemos mirar a través del YouTube y las noticias tantas cosas tan terribles y despiadadas que están ocurriendo en el mundo. Y se nos conmueve las vísceras por dentro, se nos conmueven los intestinos. Y aunque quizás las palabras que voy a decir es que se me conmueven el corazón, en los tiempos de nuestro Señor Jesús era se me conmueven los intestinos de ver tanta necesidad. Hermano, ¿qué papel o qué rol hoy usted está cumpliendo con respecto a este mandato que dio nuestro Señor Jesús? El Señor nos ha mandado a nosotros a que nosotros, dice, actuemos en amor y en amor nosotros sirvamos a la iglesia, pero también sirvamos a las demás personas, que a través del hecho de suplir su necesidad de ellos, que muchas veces es una necesidad física, porque no tienen la capacidad de ver su verdadera necesidad espiritual, pero muchas veces nos tocará suplir una necesidad física primero, antes de llegar al corazón de esa persona para hablarles del verdadero evangelio. Hoy en día las personas quieren ver justamente a personas quienes no solamente les hablemos del evangelio, sino que seamos y tengamos empatía hacia las necesidades en las cuales ellos hoy están viviendo. Eso es a lo que verdaderamente el Señor ahora nos está llamando. El Señor dijo en algún momento, ya baste ya. Y de alguna manera hoy nosotros tenemos que decir también esta misma frase, baste ya. O basta ya el hecho de que nos miramos hacia nosotros mismos y simplemente ponemos nuestros ojos hacia nosotros mismos, y en ese vernos hacia nosotros mismos, en nuestro egoísmo, dejamos de ver lo más importante que Dios ha dado para nosotros. Y ese hecho más importante es de ver hacia afuera, de mirar hacia las necesidades que hoy está teniendo la gente y poder en amor suplir esa necesidad por medio del amor de Cristo. Así es que, hermanos, cuán importante es que nosotros tengamos esto en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesús utiliza aquí ya a lo que nosotros podríamos llamar el método. ¿El método cuál es? En lo que termina nuestro Señor Jesús en los versos 37 y 38. 37b dice, mas los obreros pocos. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que el principal problema que obstaculizó el ministerio de nuestro Señor Jesús, mientras Él enseñaba, predicaba, curaba allí a los enfermos, más allá de ser ese un problema que sí era importante en estas personas, pero ese no era precisamente el problema principal, sino lo que era en realidad el problema principal era lo que ellos tenían dentro, el problema del pecado. Pero también hay otro problema principal que el Señor está mostrando, es que dice que a la verdad hay pocos obreros. A la verdad hay pocos obreros. Hermanos, en el trabajo del Señor hay espacio para todos. En el trabajo del Señor el espacio y las vacantes son amplias, son muchas. Y lo que es necesario del creyente es que el creyente hoy día se ponga realmente las manos a las vísceras y deje esa actitud egoísta y se ponga al servicio del Señor. Lo otro que nosotros aquí podemos encontrar también es que hay alguien evidentemente que es Señor de todo esto. Y ese Señor por supuesto es nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Señor Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies. Hay un Señor que es el dador de esto, que es nuestro Padre Celestial. Es a Él a quien nosotros debemos de rogar, pero también es con Él con quien nosotros debemos de comprometernos. Hoy en día la actitud del creyente no es, Señor, heme aquí, envíalo a Él, sino la actitud debe ser la misma actitud que Isaías dijo cuando el Señor le habló y dijo, ¿a quién pues enviaré? Inmediatamente Isaías agarró y se puso de pie y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esas fueron las palabras que dijo Isaías. Hermano, necesitamos realmente cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro corazón.
cambiar nuestra perspectiva, la manera en que nosotros vemos. Muchas veces nos enfocamos en nuestros propios problemas, pero cuando miramos los problemas de otros nos damos cuenta que nuestros problemas son realmente tan pequeños en comparación de los problemas de otras personas. El Señor nos ha llamado y nos ha llamado a que oremos, pero además de orar, el Señor nos ha llamado a que nosotros mismos nos presentemos delante del Señor de la mies y nosotros hoy le podamos decir: Señor, heme aquí. Señor, estoy aquí, envíame a mí. ¿Cuál es la actitud que usted hoy va a tener, querido hermano? ¿Cuál es la actitud hoy que usted va a tener? Esdras tuvo esta actitud. Esdras tuvo esta actitud cuando Esdras agarró y llegó a su pueblo y vio al pueblo que estaba viviendo una situación terrible de inmoralidad. Y Esdras agarró y dice, se aplicó en la palabra y estudió la palabra y obedeció la palabra. Y luego dice, Esdras enseñó la palabra. Y qué lindas son estos textos en Esdras cuando nos dice que Esdras allá desde el púlpito, él empezó a hablar, a enseñar. Y tenía, dice, otras personas que lo acompañaban en esta enseñanza. Mientras Esdras agarraba a él y hablaba la palabra, la ley, habían otras personas que estaban allí entre las personas y le enseñaban justamente o le daban a entender exactamente lo que Esdras estaba diciendo desde el púlpito. Entonces los israelitas, cuando oyeron la palabra y entendieron realmente cuán pecadores eran, dicen, muchos de ellos lloraron. Muchos de ellos desde la mañana hasta el atardecer, ellos quedaron de pie. Ellos oyeron la palabra de Dios y cuando realmente oyeron la enseñanza, ellos compungieron su corazón y lo único que atinaron fue a llorar. Y la gente les decía allí, quienes le enseñaban, no lloren, porque hoy es día de fiesta. Hoy ha habido arrepentimiento, hoy ha habido un cambio de actitud, ya no lloren. Este es un momento de fiesta. Y hermano, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Eso es lo que hizo Nehemías también, cuando agarró y oró al Señor. Y le dijo, Señor, necesitamos una persona que lleve a tu pueblo. En Israel, allá tus muros, Señor, están caídos. Necesitamos la gente que esté allí, que trabaje. Pero al final, Nehemías dijo, Señor, por favor, permíteme a mí, yo quiero hacerlo. Señor, por favor, yo quiero ir. Y hermanos, esa es la actitud que hoy en día nosotros necesitamos tener. ¿Cuál es la actitud que usted va a tener ahora? ¿Se va a mantener allí en una actitud pasiva, indiferente frente a la necesidad? ¿O usted realmente va a orar al Señor, va a pedir perdón al Señor por la manera en que usted ha estado dirigiendo su vida? Y le pedirá al Señor ahora y hará un compromiso con Él y le dirá, Señor, hoy estoy aquí, por favor, envíame a mí. Vamos a orar, ¿bien? Oremos. Señor, perdónanos porque tu palabra nos muestra cuán claramente nuestro Señor Padre tuvo compasión, sus vísceras, Señor, se le conmovieron por ver, Señor, a esta multitud que habían necesidades externas. Muchos de ellos venían por enfermedades, muchos de ellos estaban endemoniados, muchos de ellos venían acompañando a otros familiares, amigos, muchos de ellos venían a oír la enseñanza de Jesús. Pero, Señor, lo más importante en todos ellos es que había una necesidad profunda. Y la necesidad profunda, Señor, era que se encontraban en pecado. Y su destino eterno, Señor, era prácticamente la condenación eterna. Padre, eso hoy no ha cambiado. La misma situación hoy en día las encontramos. Son 8,000 millones de personas en este mundo. Señor, ¿cuántos de ellos seremos tus hijos? ¿Cuántos de ellos nosotros tendremos a Cristo en nuestro corazón? Solamente un pequeño remanente. Son miles de millones aún todavía, Señor, que te necesitan. Son miles de millones aún, Señor, que aún no te han conocido. Padre, te ruego, Señor, obra, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos. Obra, Señor, cambia nuestros pensamientos egoístas. Cambia nuestros pensamientos, nuestra actitud indiferente a la necesidad. Y Padre, cambia nuestro corazón. Cambia nuestra manera de pensar. Que seamos, Señor, como Isaías. Que seamos, Señor, como Esdras. Que seamos, Señor, como Jeremías.
Que seamos, Señor, como Nehemías, como los apóstoles, Padre, en que simplemente dejaron lo que estaban haciendo. En su momento fue importante para ellos, pero vieron que era lo más importante, lo eterno. Y Padre, dijeron, heme aquí, hoy yo estoy aquí. Padre, te ruego, Señor, que hoy hagamos compromiso contigo y que hoy, Señor, asumamos esto y estemos firmes, como tu palabra lo dice, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: hijo mío, Timoteo, preséntate delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, ayúdanos, cámbianos, de acuerdo a como tú quieres en nuestras vidas, cámbianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.